Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali. Me da muchísimo gusto saludarlos en este programa que revisa la geopolítica global y las relaciones internacionales. El día de hoy les llevamos hasta sus pantallas un programa que revisa la situación en el Cáucaso, una de las regiones más conflictivas y explosivas del mundo, precisamente cuando en el mes de agosto se cumplen 10 años de la guerra entre Rusia y Georgia. En este contexto analizamos los conflictos más latentes del Cáucaso, la posición de Rusia frente a la OTAN, el 26 aniversario del restablecimiento de la independencia de Georgia, así como los 25 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y este pequeño país del Cáucaso. Les pido que me acompañen. Localizada en los límites de Europa del Este y Asia Occidental, la región del Cáucaso tiene una longitud de aproximadamente 1.200 kilómetros cuadrados y una población de 30 millones de habitantes. La zona central está cubierta por numerosos glaciares, en la occidental domina la presencia de bosque y la oriental es una región casi desértica. Las principales fuentes económicas son la producción de petróleo y gas, así como la agricultura y ganadería. Además de Osetia del Sur, en la región sur o transcaucásica, incluida generalmente dentro del Medio Oriente, coexisten Armenia, Georgia y Azerbaiyán, las cuales obtuvieron su independencia en 1991 tras la desintegración de la Unión Soviética. Por su parte, el Cáucaso Norte, o Ciscaucasia, se ubica en Europa Oriental, pertenece a Rusia y se divide en 7 repúblicas autónomas: Chechenia, Osetia del Norte, Ingusetia, Dagestán, Kabardino-Balkaria, Karachevo, Cherkesia y Adiguea. El Cáucaso es una de las 3 regiones más variadas del mundo respecto a su composición étnica, pues cohabitan ahí decenas de pueblos practicantes de diversas religiones como la judía, el cristianismo ortodoxo, el islam sunita o chiita, la fe bahá'í y la budista. Se trata de una de las zonas de numerosos conflictos étnicos y nacionalistas, cuyos principales enfrentamientos tienen lugar en el norte debido a la aspiración independentista de algunas repúblicas autónomas como Chechenia. En el Cáucaso Sur, los mayores problemas están motivados por reivindicaciones territoriales como sucede con Armenia, que reclama el territorio de Nagorno-Karabaj bajo dominio de Azerbaiyán. En 1991, tras la disolución de la URSS, se constituyó la Comunidad de Estados Independientes, compuesta por 10 de las 15 exrepúblicas soviéticas, salvo los 3 estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, que actualmente son miembros de la Unión Europea. Turkmenistán, que abandonó la organización en 2005 para convertirse en miembro asociado, y Georgia, que se retiró en agosto de 2009 luego de pretender controlar la región de Osetia del Sur. El Cáucaso es una región de alto valor geoestratégico para potencias centrales y regionales, un botín muy codiciado para países como Rusia, Turquía e Irán por sus atributos geográficos y económicos. Se sitúa en la frontera entre Asia y Europa, pero también varios de sus países tienen acceso al Mar Caspio y al Mar Negro, quienes esconden grandes yacimientos de petróleo. Mientras que Rusia es una potencia global ascendente y busca restaurar sobre todo su poderío en los espacios postsoviéticos, Estados Unidos no ha abandonado su aspiración de aumentar su talla política y militar en una de las zonas más conflictivas y explosivas del mundo. En esta región, que está dividida por 6 estados soberanos, 6 países, cohabitan múltiples pueblos, demasiadas religiones, pero también se hablan más de 100 lenguas distintas. Una ecuación, sobre todo, completamente trastocada por la descomposición de la Unión Soviética en el año de 1991. Embajador, ¿cuál es la importancia geopolítica y económica del Cáucaso, una región en la que está ubicada Georgia, para las potencias centrales y regionales? Un acceso de los países de Asia Central que no tienen acceso al mar a la Europa. Es una ruta de transporte no solamente para comercio, recursos energéticos como gas y petróleo de región de la Mar Caspio a la Europa y
a los mercados mundiales. Es una región que atracta el interés de los poderes, de los imperios desde tiempos antiguos. Es la frontera imperial de pues, los imperios europeos, del imperio ruso, del imperio persa, del imperio turco otomano en su momento. Por eso es muy importante que ahorita veamos lo que está pasando en todos los países que conforman el Cáucaso, para saber, por ejemplo, que se necesita la inestabilidad para que se conserve como un punto caliente. Tenemos a Chechenia por un lado, tenemos el caso de Karabaj por otro lado, tenemos a Osetia del Norte también, tenemos el problema en Dagestán, tenemos los problemas en Beslan, que han sido precisamente el cúmulo de algo que se tenía controlado cuando hablamos del Imperio Soviético, ¿no? Como tal, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, podía contener en un solo marco todos estos conflictos que parecieran ser calientes. ¿Cómo lo logra? Bueno, pues hay una aceptación de la diversidad cultural, se empiezan a otorgar concesiones a las diferentes culturas que se albergan ahí, pero es muy importante, lo que mencionamos hace un rato es que es la frontera entre los imperios, por lo tanto ahí hay un cúmulo de ideas, hay un cúmulo de pensamientos, hay diferentes formas de ver al mundo y por lo tanto, pues también en términos ideológicos es un polvorín, ¿no? Diferentes religiones, diferentes organizaciones, el tránsito de petróleo, el problema de los nacionalismos se vuelve muy importante para mantener desestabilizada esta zona. Desde que desaparece la Unión Soviética en 1990 y se da ese acelerado cambio geopolítico, el Cáucaso, que hasta ese momento había jugado un papel siempre controlado, manipulado por Rusia, va cambiando y va sufriendo muchas, transformaciones. Yo alguna vez comenté, en el caso específico de Armenia, que desde el punto de vista económico no era sustentable. Es decir, que ella como tal, como país, para ser un país con todas sus relaciones, con toda su producción, con todas sus fábricas, las cosas han cambiado ciertamente, pero el valor de Armenia, al igual que el de Georgia y al igual que Azerbaiyán, está vinculado en primer lugar a su posición estratégica. Son la salida. Vemos el petróleo. Los rusos con sus conflictos con Ucrania no pueden sacar el petróleo tan fácilmente, tienen que negociar con los ucranianos para esto. Entonces, el Cáucaso sigue siendo su puerta, más fácil, pero el Cáucaso es especialmente conflictivo. Tenemos registradas más de 50 nacionalidades con sus propias culturas en esa pequeña región. De repente vemos Svanetia. ¿Qué es eso? Pues aparentemente una de las 3 regiones de Georgia que desapareció como región autónoma, y que solo la puede ver uno desde las montañas, cuando va uno en helicóptero o en avión. El Cáucaso ha sido testigo de una serie de conflictos étnicos y territoriales. La desaparición de la Unión Soviética levantó la furia autónoma e independentista de Chechenia, quien entró en guerra con Moscú en 1994 y 1999. Esta última, la Segunda Guerra, que culminó después de 10 años y que arrojó 40,000 muertos y alrededor de 750,000 desplazados. Desde el fin de la Segunda Guerra, la actividad separatista chechena se ha visto diluida, un hecho relacionado con la muerte del líder insurgente Shamil Basayev, quien se le acusa de haber orquestado la guerra terrorista dirigida hacia Rusia. Recordemos la toma de rehenes en la escuela de Beslan en Osetia del Norte, la caída de varios aviones de pasajeros y numerosos atentados suicidas en Moscú. Mientras que el Kremlin rechaza tajantemente el terrorismo wahabita practicado por algunos musulmanes sunitas, favorece el nacionalismo laico en sus fronteras y zonas de influencia. Embajador, la región del Cáucaso es una de las regiones más conflictivas y explosivas del mundo. A grandes rasgos y considerando su variada composición étnica y religiosa, ¿cuáles son los grandes conflictos que enfrenta esta región? En la región de Cáucaso tenemos 3 conflictos que empezaron en 90 después de la disolución de la Unión Soviética.
Dos conflictos se ubican sobre el territorio georgiano, en las regiones de Abjasia, la región de Tzhinval y Osetia del Sur. Y el tercer es conflicto de Nagorno-Karabaj, que se ubica sobre el territorio de nuestro vecino Azerbaiyán. Este conflicto surgieron después de la disolución de la Unión Soviética, detrás de todos los conflictos que tenemos en la región. Es un poder agresivo, es nuestro vecino, la Federación de Rusia. El 11 de septiembre de 2001 va a abrir muchas puertas, y una de esas puertas es el terrorismo como un elemento de seguridad nacional, no solamente para Estados Unidos, sino para otros países. En esos momentos, Vladimir Putin se suma a la lucha contra el terrorismo, y dentro de la suma de la lucha contra el terrorismo lo hace de manera inteligente, porque el problema de Chechenia era un problema que él lo adjudica inmediatamente al terrorismo, y por lo tanto hay una justificación moral mundial en esos momentos para poder hacerse del control de Chechenia, y nadie lo va a juzgar, nadie va a decir que Vladimir Putin hizo algo malo, porque en esos momentos se alía con Estados Unidos al llamado de Bush: si estoy contigo, no estoy en tu contra. Y Vladimir Putin se deshace de un problema que le hereda la Rusia post-soviética de separatismo, y de alguna u otra manera se podría sostener que el problema que tenía Rusia para poder regresar a los escenarios del mundo en ese momento se rompe. Acaba, entre comillas, con el terrorismo que sucede en Ingushetia, en Chechenia, y permite, por lo tanto, el reposicionamiento como potencia mundial de Rusia en esos momentos. Los chechenos han perdido, por la presencia de los tanques rusos y de un gobierno prorruso dentro de su territorio, han perdido fuerza e impulso en su capacidad de combate, pero siguen organizándose, siguen haciendo atentados en Moscú, el despliegue de decenas de miles de policías durante el campeonato de fútbol para evitar un posible atentado checheno, el envío de 30,000 tropas rusas más a Chechenia para evitar movilizaciones en el Cáucaso, no habla sino de que de verdad el temor es grande, porque los chechenos perdieron la fuerza que les daba el liderazgo de Basayev, pero la imagen, ya no era tanto el liderazgo, la imagen, pues, el símbolo, pero no perdieron el ímpetu. El reciente asunto que no está claro en Leningrado, Petrogrado, donde también un atentado en el metro que al final nunca aclararon si eran los chechenos o no, pero es decir, ellos siguen actuando, quizá con células más pequeñas, pero no paran. Aunado al holocausto armenio por parte de los turcos en la Primera Guerra Mundial, otra realidad que ha configurado la escena conflictiva del Cáucaso ha sido la guerra de Nagorno-Karabaj, una querella entre Azerbaiyán y Armenia que también encontró un punto culminante tras la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Este conflicto armado entre musulmanes azeríes y los cristianos armenios comparten una historia común, pues tanto Azerbaiyán como Armenia fueron repúblicas soviéticas, una ecuación geopolítica que incluye al Kremlin, pero también a Turquía e Irán como potencias regionales. La primera como potencia sunita y la segunda como potencia chiita, así como la Unión Europea y Estados Unidos, por cierto, convertidos en enclaves portadores de intereses geoestratégicos. Los apuros del Grupo de Minsk para mediar y acordar la paz han sido muchos y variados. Desafíos territoriales, condiciones económicas y luchas interétnicas han jugado alrededor de este conflicto, pero también pesa el enorme caudal de riqueza petrolera y de gas natural de Azerbaiyán. Cuando el petróleo empieza a ser geoestratégico, Azerbaiyán se vuelve importante, y sobre todo Bakú, que es donde empiezan a descubrirse las grandes reservas de petróleo en el mundo. Churchill, si no mal recuerdo, decía, bueno, acá está el reino, pero el trono está en Bakú, precisamente haciendo alarde a las cantidades de petróleo que existen en este espacio, que se vuelve un espacio, por lo tanto, de confrontación.
estamos hablando de potencias regionales y de potencias mundiales que contienen, pues bueno, Rusia contiene la primera reserva de gas en el mundo, Irán también contiene una de las reservas más importantes, si no me equivoco ahorita es la segunda reserva más importante de gas en el mundo, y con eso pues también se vuelve necesario ver cuáles son los puntos calientes, porque ahí el problema de Nagorno-Karabaj en estos momentos y por qué los nacionalismos como tal empiezan de nueva cuenta a recrudecerse, sobre todo en el caso azerí, en el caso armenio, ¿no? Los turcos como tal pueden poner en encrucijada en estos momentos esta situación a través de un programa que ha sido histórico y que ha tenido sus bemoles, ha tenido mucha reticencia a poder existir, que es un oleoducto que va desde Bakú, pasa por Tbilisi y llegaría a Ceyhan para poder abastecer de petróleo a Europa. De otro lado, somos parte de la Unión Energética Europea. Desarrollamos diferentes vías de comunicación con la Unión Europea. En este momento, así si lo vemos ahorita, los turcos por sus conflictos con los norteamericanos se han acercado a los rusos. Los iraníes, Armenia, Irán, perdónenme, los iraníes tratan de construir una alianza que les permita sobrevivir frente a las locuras del mundo contemporáneo. Y lo relevante, los rusos buscan sacar Georgia, con todos sus intentos por cambios políticos, etcétera, no ha logrado aliarse a la OTAN. Pero los rusos han logrado aliarse a Azerbaiyán. Y el Cáucaso sin Azerbaiyán no es una zona autónoma y verdaderamente apetitosa, porque ya no es solo el tránsito, es el petróleo mismo, y los rusos están muy interesados en esto. Los norteamericanos sí, ya hemos hablado, Obama perdió la partida frente a los rusos por Crimea, por Ucrania, y entonces eso no los ha rendido, pero ahora dirigen más su atención. Ucrania sigue siendo importante, pero ya no es la más importante, su atención hacia el Cáucaso, arrebatarle a los rusos su presencia en el caso de Azerbaiyán y en el caso de Georgia, Abjasia y Osetia del Sur, que quieren convertirlos independientes, y por el lado de Armenia, el caso de Nagorno-Karabaj. La conflictiva del Cáucaso no se puede entender sin Georgia, la ex república soviética, quien consiguió su independencia en el año de 1991, consiguiendo oficialmente el desmarcaje del Kremlin y de Moscú. Sin embargo, la fecha del 7 de agosto del 2008 representa una catástrofe para este pequeño país. Prácticamente cuando se inauguraban los Juegos Olímpicos de Pekín, se enfiló la guerra entre Rusia y Georgia en el año del 2008. A propósito de la movilización de las tropas georgianas hacia Abjasia y Osetia del Sur, considerados territorios rebeldes y dependientes de Rusia. A 10 años de distancia, este conflicto fue el primero que nos enseñó el músculo político de Vladimir Putin para restaurar su hegemonía en países aledaños y zonas de influencia, pero también nos dio visos del proyecto geopolítico de Rusia para la segunda década del siglo XXI. Restaurar el poderío global de Rusia y considerarlo como un actor imprescindible de las relaciones internacionales. Fueron construyendo a lo largo de todos los años, por lo menos hasta el siglo XII, constituyen una monarquía sólida, que logra unificar a todas las regiones de Mingrelia, sobre todo, que era la más importante, Svanetia, que en esa época no eran una punta de las montañas. Logran construir una sociedad fuerte, monárquica, por supuesto, hasta que en el siglo XIX, 1800, caen en manos de los rusos, que tratan de rusificarlos con poco éxito. Es muy curioso del ejemplo de las personas que rusificaron, pues va a estar Stalin, que al final es un georgiano, pero total y absolutamente rusificado, pero no logran consolidar los rusos
una rusificación de esto. Los georgianos se mantienen, digamos, de una manera bastante independiente en su forma de pensar, incluso orgullosa. A 10 años de distancia y de haber atestiguado la guerra entre Georgia y Rusia, ¿cuál es el estado de la relación entre Moscú y Tbilisi? 10 años después, no tenemos relaciones diplomáticas con este país, con la participación y la mediación de la Unión Europea. Firmamos un cese el fuego, tratado de cese el fuego con la Federación de Rusia. Rusia reconoció 2 territorios ocupados en esta época militarmente ya, de Abjasia y Osetia del Sur, región de Tzhinvali, como países independientes. Y poco después la Federación de Rusia abrió las embajadas en Sukhumi y en Tzhinvali, ciudades principales de estas regiones. En estas condiciones la Georgia estaba forzada de interrumpir relaciones diplomáticas con la Federación de Rusia. Georgia en ese momento empieza a voltear hacia Estados Unidos, y en el momento en el que voltea hacia Estados Unidos, lo que hace Vladimir Putin es algo también muy inteligente. ¿Qué es lo que hace? Le cierra la llave del gas a Georgia para poder negociar con Georgia a través de lo que es, digamos, una estrategia de negociación muy diferente. Ya no es la guerra, ya no es la intervención, solamente cerrar llaves del gas y decir que de repente el control como tal de los hidrocarburos es más letal que las armas nucleares, ¿no? Y lo va a decir en la cumbre de seguridad de Europa en Alemania, y vamos a ver escenas muy tristes que también parecerían ser de un holocausto. A los habitantes de Georgia tendrán que recurrir a la quema de sus muebles para hacerse de la calefacción. Imagínate el castigo que se incurre en estos momentos en el Cáucaso, de dejarlos en inviernos mayores de menos 20 grados centígrados sin gas, ¿no? Y esa es una pelea como tal que se va a recrudecer en el transcurso del tiempo, y que, por ejemplo, citaba yo hace un rato la reciente cumbre del Cáucaso, donde ellos impiden como tal la injerencia de una potencia extranjera o de una nación extranjera en los problemas de la repartición del Caspio, ¿no? A una década de la guerra entre Rusia y Georgia y de este reconocimiento unilateral por parte de Rusia de la independencia de Abjasia y de Osetia del Sur, la comunidad internacional ha tenido que enfrentar el regreso de Vladimir Putin a la escena internacional. Después de varias décadas de retroceso geopolítico por la desintegración de la Unión Soviética y de los años caóticos de Boris Yeltsin, Vladimir Putin desató la furia nacionalista de Rusia con base en la definición de los intereses de la seguridad nacional. Y es que después de Georgia, el tablero geopolítico se movió hacia Ucrania con la anexión de Crimea, pero también el apoyo separatista de los rusos hacia las regiones de Donetsk y Lugansk y también de Moldavia. Todos estos gobiernos que reclaman en la escena internacional y en distintos foros globales su reivindicación de recuperar su integridad territorial.
El 1 de enero de 1992 nacen nuevos estados dentro del sistema internacional. Estos nuevos estados antes eran uno solo, pero pasan de la noche a la mañana, digamos, a transitar en varios sentidos, de ser amigos a ser competidores dentro del mercado mundial, ¿no? De ser de una ideología socialista a ser una ideología capitalista. Shevardnadze, por ejemplo, va a ser muy importante en lo que es la transición de la Unión Soviética a Georgia como tal, ya como un estado independiente, y que va a empezar un periplo por el mundo a tratar de ser reconocido sobre todo por los países europeos, ¿no? Y los reconocimientos como tal de repente parecería ser que se venden como una visión como prooccidental en la parte notable, en la parte elegante de una metrópoli europea. Sin embargo, entran como una periferia en la que se tienen que hacer de ella para poder hacer valer un proceso, por ejemplo, de reconversión. Por ejemplo, las transiciones logran no ser como tan bien definidas o tan bien identificadas, a grado tal de que, bueno, lo primero es la conservación como comunidad de estados independientes, pero la segunda es la necesidad de separarse de Rusia, ¿no? O sea, esa necesidad de quitarse como tal el manto protector, el velo protector, y acercarse lo más que se pueda a Occidente. La comunidad internacional no reconoce este resultado de la guerra. No reconoce la anexión de la ocupación de dos territorios georgianos por Rusia. Solamente hay 4 países que reconocieron la independencia de dos territorios georgianos junto con la Federación de Rusia. Son lamentablemente 2 países de América Latina, Nicaragua y Venezuela, una isla pequeña de Nauru en el Pacífico, y recientemente este año el régimen de Bashar al-Assad de Siria, pero tenemos el apoyo de la comunidad internacional para la integridad territorial y la soberanía de Georgia. Y para Rusia y para la estrategia de Putin, el Cáucaso es una forma de control. Ellos consideran que tienen un éxito al haber arrebatado a los ucranianos Crimea. Crimea es una historia rara, porque Crimea era de Rusia hasta 1962, en que Khrushchev se la dio a los ucranianos. Y Putin dijo, pues eso, lo que era mío, vuelve, ¿no? Y los rusos sentían que Crimea era de ellos, aunque la única manera de llegar a Crimea era por Ucrania. Me refiero a camino terrestre. Y Putin ha logrado muchos éxitos en esto. Y la idea de la Unión Euroasiática que pretende se fortalece no solo por su alianza con los chinos, porque más que BRICS es la alianza euroasiática lo que le da poder a China y a Rusia. BRICS le da publicidad, un banquito por ahí que no funciona, pero la Unión Euroasiática les da fuerza militar, porque es así, es una alianza de verdad, no es un acuerdo entre cuates, es una alianza económica para el intercambio, petróleo, acero. Ahorita que los chinos están peleando con Trump por el asunto del acero y de estas cosas, los rusos lo pueden surtir. En realidad es un espectáculo internacional interesantísimo, pero si revisamos los niveles de producción de acero de Rusia, los chinos no tendrían problema. Con la intención de escapar al yugo ruso, Georgia ha experimentado una serie de progresos importantes en materia de democracia y apertura de mercados. La caída del presidente Eduard Shevardnadze, exministro de Asuntos Exteriores de la desaparecida Unión Soviética durante la llamada Revolución de las Rosas, y la llegada al poder de Mikhail Saakashvili en 2004, manifestó la pugna geopolítica entre Washington y Moscú por el dominio de Georgia. La política exterior de Saakashvili, guiada por Occidente y los dictados de acercamiento europeísta y atlantista, pronto tensaron más las relaciones con Moscú, quien decidió utilizar el garrote en materia de relaciones económicas y comerciales al prohibir las importaciones de vino y agua mineral de los georgianos. El mayor distanciamiento entre Rusia y Georgia provocó un cambio en el equilibrio de las relaciones con el exterior,
pues la Unión Europea se convirtió en el nodo geopolítico que Georgia necesitaba. Formar parte de la Asociación Oriental y echar a andar un área de libre comercio con Bruselas, lo que le dio rienda suelta al enojo de Moscú. Nosotros en nuestra política exterior tenemos dos prioridades. Es la integración a la Unión Europea y la integración a la Organización Transatlántico Norte, a la OTAN. Tenemos un progreso bastante exitoso y avanzado. Hemos firmado tratado de asociación con la Unión Europea en 2016. Tenemos los georgianos, ciudadanos de Georgia, pueden viajar sin visa en el espacio Schengen de la Unión Europea. Pero ya empecemos la discusión con nuestros socios europeos sobre la posibilidad de dar la autorización de trabajo a los georgianos. ¿Cuál es la relación que tendría que mantener Georgia frente a los demás países? Bueno, como una puerta de acceso a los recursos críticos estratégicos. Insisto mucho en eso porque de repente se enclavan, y sobre todo en la época del gobierno de Shevardnadze, en esta necesidad de decir no al gobierno de Putin, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ¿qué es lo que sucede? En plenas Olimpiadas, si no me equivoco, sí, en plenas Olimpiadas de China se da la instrucción desde la inauguración de los Juegos Olímpicos para ocupar Osetia del Norte, ¿no? Y ahí de nueva cuenta el problema del separatismo se recrudece en medio de lo que es una fiesta mundial, pero que implica como tal el reconocimiento militar del gobierno ruso como la potencia que tiene que controlar este lugar. Con 26 años del restablecimiento de la independencia de Georgia, este país medular del Cáucaso se ha caracterizado por su sistema bipartidista y una tensa cohabitación entre el presidente y primer ministro. De ser una república presidencialista, ha pasado a convertirse en un régimen semipresidencialista, es decir, los vientos del cambio que han favorecido un mayor activismo parlamentario en el quehacer público. Sin embargo, han surgido voces a favor de elegir una nueva forma de gobernanza política mediante el restablecimiento de la monarquía constitucional y la restauración de la familia real Bagrationi, que se encuentra dividida, por cierto, en diferentes brazos dinásticos. Habiendo sido Saakashvili derrocado por las fuerzas de oposición, la configuración del nuevo partido político Sueño Georgiano venció al Movimiento Nacional Unido en las elecciones parlamentarias del año 2012, logrando conformar una coalición con otros 6 partidos de oposición. Precisamente normalizar las relaciones con Rusia ha sido una de las principales prioridades de este partido político afiliado a la Alianza Progresista Internacional. Después de la Unión Soviética, el caos que va a haber sobre todo en Azerbaiyán, en Armenia, pero sobre todo en Azerbaiyán, de las divisiones, las masacres de rusos, las masacres de armenios que andaban ahí como locos eliminando a las personas. Georgia se va a salvar de esto, va a tener un poco más de esa idea de orgullo, nación y de estructura. Eduard Shevardnadze, que fue el ministro de Relaciones Exteriores de Gorbachev y que va a hacerse del poder en Georgia, trató de consolidar una república democrática, fallida. Pero bueno, él es el del intento. Hasta el 2003, que Saakashvili llega al poder, Saakashvili pierde las elecciones y eso le da mucho coraje y solicita la nacionalidad ucraniana y se la da a una comunidad de Ucrania, le da la nacionalidad por ese solo hecho. Saakashvili pierde la nacionalidad georgiana. Luego los ucranianos decidieron que Saakashvili no les gustaba y le quitan su nacionalidad. Y hoy Saakashvili es un paria y él era el presidente del país. El nuevo presidente trata de
como lo hicieron desde 2006, que hicieron el Parlamento aprobó el ingreso de Georgia a la OTAN, el presidente ha tratado de empujarlo. En el 2008 hicieron un referéndum, 2007, perdón, donde el 77% de la población votó por unirse a la Alianza Atlántica. En el 2008 se van a la guerra con los rusos por este asunto de Osetia y Abjasia, y no logran como vencer esa idea de que son un grupo independiente. Tuvimos 3 conflictos en Georgia, en región de Tzhinval y Osetia del Sur, en Abjasia, la guerra civil en Georgia, la capital Tbilisi estuvo destruido casi totalmente después de esta guerra. Detrás de todo eso, eso era una guerra escondida, no declarada de la Federación de Rusia, pero nadie hablaba a esta época de la guerra híbrida. Ahora, estos últimos años, hablan mucho de eso, de la guerra híbrida, pero a esta época la Federación de Rusia dominaba con su propaganda y medios de información la situación en el mundo y daba la versión rusa lo que pasaba en la Georgia nuevamente independiente. Actualmente Georgia se encuentra enfilado en una serie de reformas de gran calado en materia política, económica y social. Mejorar la educación, la conectividad y también trabajar con un nuevo régimen fiscal que sea promotor de la inversión extranjera directa ha sido parte de las prioridades marcadas por el primer ministro. Ubicada estratégicamente entre Asia y Europa, Georgia también forma parte muy importante de la Organización de Cooperación Económica del Mar Negro, que aglutina, después del Golfo Pérsico, la segunda reserva más importante de petróleo y también, por supuesto, reservas probadas de minerales. De igual manera, Georgia ha establecido un tratado de libre comercio con Turquía y con varios países de la comunidad de estados independientes, además de contar con un régimen preferencial con Estados Unidos, Canadá y Japón, entre otras naciones. Antiguo ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, se acabó este periodo de Georgia de un Estado fallido, de un Estado campeón de corrupción, de un Estado campeón en la criminalidad. La criminalidad organizada dominaba el sistema de política de Georgia, pero desde 2004 empezaron reformas radicales de las instituciones democráticas, de la economía, y en 10 años después las reformas radicales, Georgia se convirtió en un campeón de reformas. Y es precisamente este proceso en el que se empiezan a circunscribir reformas económicas, reformas políticas que permitan de alguna u otra manera llegar a tener pues cabida en lo que es el mercado internacional, pero siempre haciéndose de un papel que es un papel estratégico como puente de conexión, ¿no? Productos georgianos que nosotros reconozcamos en el mundo no son tan vistosos, no son tan grandes. Ellos mismos reconocen a empresas foráneas, ¿no? Entre ellas Gazprom, como las empresas que con otros nombres invierten dentro del mismo país para cuestiones de infraestructura sobre todo. Así que las transformaciones que ocurren y sus intentos de alianza a la OTAN van más bien en un intento de supervivencia y afirmar esa idea de nación que han querido. Yo no estoy convencido de que tengan una idea de reformas de fondo. Es más el tema de la supervivencia y es más el tema de afianzar su identidad como nación y el ser distintos. Esa primera fase del nacionalismo, ¿no? El que mi nación tiene derecho a existir porque es distinta.
Rusia, el jugador menos cómodo con los resultados que arrojó el fin de la Guerra Fría y el unilateralismo practicado por Washington, ahora busca recrear un nuevo armazón geopolítico que le dote de mayor prestigio y respeto en la escena internacional. Además de haber atestiguado la desaparición de la Unión Soviética, la desintegración en 15 repúblicas independientes y haber sido humillada profundamente por haber perdido la Guerra Fría, se vio obligada a cambiar el modelo tradicional de gobernanza política y económica, pero también a enfrentar el desafío de las revoluciones de colores patrocinadas por Occidente que forzaron a un cambio de régimen. En esta tesitura, la Unión Europea y Estados Unidos se han colocado como actores fundamentales para atraer a los espacios postsoviéticos o las exrepúblicas soviéticas. Sin embargo, otro elemento que ha sido crispador y que ha sido muy tensionante en las relaciones entre Rusia y Occidente ha sido la OTAN, esta organización del Tratado del Atlántico Norte que sigue practicando una política de puertas abiertas y de ampliación que le pisa los talones de seguridad a Moscú. Después de la desintegración de la Unión Soviética se empezó a acordonar, ¿no?, una especie de cerco de seguridad sanitaria a partir de las bases militares de la OTAN a Rusia. Y esto nos recuerda mucho a una frase muy conocida de Karl von Clausewitz cuando señala que la guerra solamente termina cuando derrotas o aniquilas al enemigo. En el caso de Rusia no se derrotó ni se aniquiló, solamente se fragmentó y se quedó Rusia como tal. El problema, decía Karl von Clausewitz, es el enemigo que no derrotaste o aniquilaste se puede levantar y aniquilarte como tú no lo hiciste con él. En ese sentido, Rusia se empieza a preparar en una cuestión muy importante de negociación con los ex miembros de la Unión Soviética para impedir que las tropas de la OTAN se sigan, digamos, expandiéndose en ello, ¿no? Ahí hay una tesis muy importante sobre la geopolítica de la expansión de la OTAN, precisamente de uno de los académicos de la UNAM, en el que se empieza a señalar cómo se acordona a Rusia como tal para tenerla de alguna u otra manera vigilada militarmente. En lo que se refiere a la Rusia por supuesto tiene un alto interés en fortalecerse. La presencia de Putin es muy grande. Putin lo podemos acusar de maldito, lo es, de homófobo, lo es, de dictador, también lo es, de deshonesto, también lo es, pero entendió lo que querían los rusos. Es ultranacionalista, es partidario de la construcción de la alta patria. Putin ha logrado cosas interesantes. Sacó Rusia más o menos el nivel de pobreza de la población después de la perestroika, bueno, después de la caída de la Unión, alcanzó niveles muy altos. Putin en los primeros 8 años de gobierno redujo 15 millones de pobres, es decir, los sacó. Y parte de su trabajo es ese. Por supuesto nunca lo va a lograr porque en un sistema injusto de mercado siempre va a haber pobres, pero ha logrado sacar a una buena parte de la población de esto. Pero entonces, ¿qué le vende a los que siguen siendo pobres? Les vende el orgullo, les vende la idea de la gran nación, y el Cáucaso es parte de eso, es la antigua Rusia. Todos los relatos, sus dos escritores más grandes, a los que los rusos más quieren, Alexander Pushkin, que es el prisionero del Cáucaso, las obras digamos, de lujo de Pushkin están relacionadas con el Cáucaso. Para los rusos el Cáucaso es parte de su literatura. O la otra de ¿cómo se llama? El héroe de nuestro tiempo, de Lermontov, que también es la idea de Rusia y el Cáucaso. Es decir, el Cáucaso para Rusia en su literatura es una figura legendaria, romántica, importante. Por eso Putin la quiere, para fortalecer su poder. Y frente a la Unión Europea y frente a la OTAN, el trabajo de los rusos es mostrar, de Putin, es mostrar, miren, el Cáucaso también está nuestro. Por eso quien más acercado es Azerbaiyán, porque es el que más dinero tiene, pero no va a soltar ni a Georgia ni a Armenia. Los países caucásicos han estado en la mirada de la OTAN, la organización militar más grande y poderosa del mundo. Hace 10 años, en un referéndum celebrado el 5 de enero del 2008, el 77% de los georgianos votaron a favor del ingreso a la OTAN. Habiendo sido una consulta pública sin carácter vinculante,
Georgia ha trabajado a lo largo de una década para ingresar a la OTAN sin resultados definitivos, pese a que ha sido uno de los más grandes contribuyentes de las misiones de la OTAN en Afganistán e Irak. Si bien la incorporación de nuevos estados a esta organización militar euroatlántica como Montenegro, Croacia o Albania envían señales positivas a Georgia, el hecho de incluirla dentro de su armazón político-militar antagoniza directamente con Rusia, una ecuación que dilata la toma de decisiones euroatlánticas y que puede provocar una nueva guerra entre Rusia y Georgia. Pese a que Azerbaiyán mantiene relaciones estrechas con la OTAN, no olvidemos que Armenia, otro país caucásico, ha descartado su ingreso a la alianza militar debido a su membresía a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva liderada por Rusia. Lo que se trata de la OTAN, eso era la razón en 2008 por qué los rusos decidieron ingerarse militarmente en Georgia, porque después el cumbre de la OTAN en 2008 en Budapest, la OTAN declaró que Georgia y Ucrania pueden estar miembros de la OTAN un día cuando estos dos países estarán listos para acceder a esta organización. Y esta decisión provocó la reacción agresiva de la Federación de Rusia y pocos meses después tuvimos esta guerra con los rusos. El nuevo presidente trata de, como lo hicieron desde 2006, que hicieron el Parlamento aprobó el ingreso de Georgia a la OTAN, el presidente trata de empujarlo. En el 2008 hicieron un referéndum, 2007, perdón, donde el 77% de la población votó por unirse a la Alianza Atlántica. En el 2008 se van a la guerra con los rusos por este asunto de Osetia y Abjasia, y no logran como vencer esa idea de que son un grupo independiente. Una vez que cayó la Unión Soviética, Georgia ha hecho 2000 veces intentos por ingresar a la Alianza Atlántica y los rusos por evitársela. Desde 2003 con la Revolución Rosa que tiró a Shevardnadze, o 2008 la guerra con Rusia por Osetia y Abjasia, todo esto ha hecho que los georgianos se alejen un poco más de la esfera rusa, pero los rusos han planteado una estrategia nueva que en este caso no podemos obviar. Frente a la Alianza Atlántica, la tradicional Alianza Atlántica que tenemos, los rusos han propuesto la Alianza Euroasiática. Cierto, los georgianos se sienten ofendidos porque ellos dicen que son europeos, pero en la práctica ni son europeos ni son asiáticos, son caucasianos, que es una mezcla, en realidad son un punto de transición. Eso es también lo que le vuelve importante. Pero la Alianza Euroasiática que proponen los rusos, que hasta este momento de la parte europea solo ha sacado al dictador bielorruso, al dictador kazajo, pero que tiene en alianza a los chinos y a los rusos, pretenden formar una línea que se enfrente a la OTAN. Y en este caso el Cáucaso para ellos es importante, aparte del petróleo, aparte del agua, la salida a Europa. Ahí es donde entra la cuestión precisamente geopolítica. Podremos estar de acuerdo por el pasado que tenemos de subordinación al Imperio Soviético, de formar filas de la OTAN, pero ¿de quién dependemos económicamente? ¿De quién dependemos geopolíticamente? Entonces puede ser como esta parte en la que hay un sentimiento antisoviético y todo lo que huela a los soviéticos, pues está mal, ¿no? Como tal. Sin embargo, ya en términos geopolíticos no hay que olvidar que tu frontera es el imperio como tal al que estás confrontando, ¿no? No quiere decir que los rusos sean buenos o sean malos, sino simplemente la visión que se está en estos momentos teniendo sobre lo que es Rusia es lo que vivieron los georgianos en la época soviética, ¿no?
Sin embargo, la negociación de repente no la vamos a ver Georgia, Rusia o Georgia, Europa, sino Europa, Rusia, para ver la conveniencia de tener o no tener una base de la OTAN en Georgia. Georgia, atrapada geopolíticamente entre Oriente y Occidente, busca diversificar sus relaciones con el exterior. Más allá de una cercana y estrecha relación con Estados Unidos, este país busca abrir nuevos horizontes en materia económica y comercial con América Latina. Pese a que nuestros países deben abonar al conocimiento mutuo y encontrar nichos de negocio, Georgia representa para los países latinoamericanos un gran ejemplo en varias materias. Su entramado de libertades económicas y sobre todo su política anticorrupción. En las últimas 2 décadas, este país ha mejorado notablemente sus sistemas de transparencia y rendición de cuentas, a tal grado que Transparencia Internacional, en su índice de percepción 2017, lo colocó en el lugar 46 de 180 países, el único estado postsoviético que ha alcanzado tanto progreso en tan poco tiempo. A su vez, el Banco Mundial ha tipificado a Georgia como un éxito en el combate a la corrupción, al tiempo que fue galardonado con la copresidencia de la Alianza del Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral conformada por 75 países. Tenemos libre comercio con la Unión Europea y eso es un mercado número 1 para Georgia, de exportaciones y de importaciones también. Es nuestro socio número 1 en comercio, junto con Turquía, que no hace parte todavía de la Unión Europea. Es una situación que somos muy similares con Georgia, ¿no? Nuestro comercio está muy, digamos, cargado hacia la dependencia, en su caso de Europa y de Rusia, aunque parecería ahí como extraño, y en el caso de nosotros de Estados Unidos. Yo creo que algo de lo que se debería de aprender en los dos caminos es la apertura a la diversidad, ¿no? A una diversificación de la economía como tal que permita pues ampliar más mercados, que se conozcan los recursos georgianos en México y los mexicanos en Georgia. Sin embargo, eso es muy complicado por dos situaciones. Georgia tendría de alguna manera que dejar de ser un punto caliente y una frontera imperial. Y México comparte lo mismo, ¿no? México en estos momentos es la frontera de Estados Unidos, es un punto de acceso a mercancías de todo el mundo. Y por eso la motivación de la diplomacia georgiana era estar más activo en la región de América Latina para hacer conocerse qué es la Georgia, qué problemas tiene. Por eso tenemos aquí 4 embajadas en la América Latina, en la Ciudad de México, en La Habana, en Brasilia y en Buenos Aires. Y así tratamos de concurrir, sí, todos los países de América Latina. En este año 2018 se celebra el 25 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Georgia. Aunque hemos hecho avances y progresos en materia de la consolidación del diálogo político, la lejanía geográfica y el desconocimiento mutuo entre ambos países nos han limitado para avanzar en una relación bilateral más ambiciosa. Hace 10 años, en el marco de la guerra entre Rusia y Georgia de agosto del 2008, México permaneció neutral y no reconoció la independencia de Abjasia y de Osetia del Sur, a diferencia de algunos países latinoamericanos que sí lo hicieron, como el caso de Nicaragua y Venezuela. México, país líder en América Latina, debe de considerar seriamente la posibilidad de establecer una embajada de México en Georgia, como lo hacen sus pares latinoamericanos, el ejemplo de Brasil y Argentina. Y es que nuestros vínculos con Georgia los hacemos a través de nuestra representación diplomática en Turquía y solamente contamos con un consulado honorario en Tbilisi.
Las innovaciones tecnológicas que se están desarrollando en el mundo se están implementando en los dos países. En el caso de México con un petróleo no convencional, con un petróleo de difícil acceso, y en el caso de Georgia con nuevos mecanismos de transportación para poder transitar el recurso crítico estratégico de un lado a otro. Los dos países tienen que ver con este esquema de una nueva transición energética en el que parecería ser que en el discurso verde se intentaría utilizar, por ejemplo, las fuentes alternas de energía. Sin embargo, digamos, ya en la materialidad estamos viendo cómo diferentes reformas en el campo energético lo que permiten en los dos espacios que estamos mencionando es que pasen a manos de, digamos, de las fuerzas extranjeras que en el caso del Caspio que mencionamos hace un rato se quieren alejar. ¿Qué le puedo decir de Georgia y México? Nos parecemos mucho, gritamos mucho, bailamos mucho, cantamos mucho. Al hablar somos muy exagerados. Desde el punto de vista del carácter, en general los caucasianos se parecen más a nosotros y yo quisiera pensar que los georgianos, dentro de los grupos de las 3 naciones del Cáucaso, es la que más cercana es a nosotros en la forma de ser. Comercio no tenemos porque ellos no tienen nada que vendernos y no creo que tengan dinero para comprarnos mucho, pero actividad cultural sí, los cuentos, la literatura, las leyendas de los georgianos son bellas. Incluso mucho de ese carácter de querer un jefe fuerte. Nosotros, el siglo XIX, tuvimos 3 presidentes. Digo, tuvimos como 50, pero nada más 3 de veras. Santana, Juárez y Porfirio Díaz. Somos país de un solo hombre, como dijera nuestro ilustre sociólogo. Pero nuestro siglo XX también es país de un solo hombre, nada más que aquí cada 6 años le cambiamos el nombre. Y los georgianos también son amigos de adorar una figura. Creo que en eso nos parecemos culturalmente también y políticamente en esa parte. Nosotros tal vez no le llamemos monarca, pero tenemos muchas veces monarcas. Antes teníamos una muy buena cooperación con el grupo de amistad dentro de Cámara de Diputados de México y un grupo de amistad en Georgia también de los diputados georgianos, y espero que esta cooperación tendrá éxito los años que vienen. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional y les pido que nos siga cada martes y sábado en este programa sobre el acontecer mundial en el canal del Congreso.